Saludos, bienvenidos a nuestro canal Antologías Tecnológicas. En esta ocasión vamos a dar una información con el número 240-725 sobre las pantallas que son más importantes de poder, vamos a decir, configurar en la pantallita pequeña que tienen los variadores de frecuencia. Esto es así porque muchas veces nosotros en la práctica tenemos necesidades de saber ciertos parámetros como son voltaje, corriente de salida, nivel del voltaje en el bus de corriente directa o DC, o poner inclusive el display para que nos dé a nosotros, en vez de hertz, o sea, ciclo por segundo, podamos ver también los RPM directamente. Esto se logra haciendo poniendo el parámetro adecuado que uno requiera. Por ejemplo, en la pizarra podemos ver en la lista, ¿no? El B001, que es el que más típico uno puede observar en todos los variadores de velocidad, y es el que ese nos dice a nosotros la frecuencia de salida. Después tenemos la B003, que nos puede dar a nosotros en la pantalla la corriente de salida que consume un motor. O sea que no tenemos necesidad de usar un clamper o sea, un engancho para saber ese tipo de información. Entonces tenemos la pantalla parametrizando B004, podemos medir el voltaje de salida. Ustedes miran bien, ya nosotros tenemos ya prácticamente el voltímetro, el amperímetro, ¿no? El B005 nos dice a nosotros el voltaje en la barra de DC, o sea, después que sale del bloque rectificador, dentro del variador, hay una sección de filtro, o sea, donde está el capacitor, los inductores, etcétera. Y ahí ese voltaje ahí es un voltaje DC, por lo tanto podemos saberlo. Luego está el B0012, que es la fuente de control. Quiere decir que nosotros podemos ver ahí quién es en ese momento, cuál es el dispositivo que controla, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, etcétera. Puede ser un potenciómetro, etcétera. Y la B015 podemos poner que nos lea la salida, en vez de ser en hertz, o sea, en frecuencia, podemos verlo en RPM, que es una gran ventaja. Bien, mirándome un poquito más para abajo, hay otros parámetros que no son muy usuales, pero que sí nos pueden servir en el momento de dar un mantenimiento. Veamos. En la parte final, nosotros podemos observar la B019, que es el tiempo que estuvo operando el equipo. Eso es muy bueno para mantenimiento. También tenemos el B024, que nos dice a nosotros cuánta energía ha acumulado en gasto, ¿no? En uso, en kilovatios horas. Muy importante para fines de tarifar. Y tenemos por último el B027, que es que nos da un parámetro muy importante para saber la temperatura que tiene el variador de frecuencia. Esto es para los modelos de PowerFlex 525 y hay tablas semejantes para otros modelos, claro está, pero es muy importante tener esto en cuenta cuando usted compre un variador, que usted puede poner en la pantalla o en el display el parámetro que usted considere que es importante en ese momento. Porque hay personas, por ejemplo, que les gustan ver la velocidad del motor en RPM, o sea, 3600, 1800, etcétera. Y en un momento dado le interesa pues saber el voltaje que hay en ese instante de salida, para ver si no hay una caída o lo que sea. El hecho es que usted puede tener eso. La B que se inicia en cada parámetro significa parámetros básicos, o sea, basic. O sea, por eso es la B. Bien, con esto esperamos entonces que cualquier cosa que ustedes necesiten saber, pues lo pueden manifestar a través de mi canal. Y dándole, si le gustó esta parte, pues le daremos el visto bueno
diciéndole un OK o inscribiéndose en el canal, como usted prefiera. Muchas gracias por su atención.